por reuniones de paz. Para intentar garantizar que la tregua entre tlacos y ardillos continuara en Chilpancingo, Alejandro Arcos tuvo reuniones en zonas controladas por esos grupos. La última ocurrió el día de su asesinato en una zona controlada por los ardillos. Presentan estrategia. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch presentaron el plan de seguridad del nuevo gobierno, detallando los ejes de acción, prioridades y revelando la presencia de 10 cárteles en el país. Milton amenaza a Florida. Tras dejar zonas completamente inundadas en México, donde no alcanzó a tocar tierra, el huracán Milton se fortaleció de nuevo en su camino a Florida, donde el llamado es evacuar toda la costa oeste ante la amenaza a la vida que representa su impacto. A una semana. Al cumplirse una semana del ataque de militares contra vehículo con migrantes en Chiapas, ya se giraron órdenes de aprehensión contra 2 soldados. El sigilo se mantiene por los niños egipcios que quedaron entre las víctimas mortales y heridos. Hoy se anunció que Francisco Garduño será relevado del Instituto Nacional de Migración, pero hasta diciembre. Muy buenas noches. El homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, se sigue investigando. Sin embargo, lo dicho por autoridades hoy coincide con lo que hemos podido averiguar. El crimen ocurrió luego de asistir a 2 reuniones con las que buscaba garantizar la paz en la capital de Guerrero. El primer encuentro habría ocurrido la semana pasada en Chilpancingo con el grupo criminal de los Tlacos. Allí el alcalde habría cedido el control de algunas zonas en la capital con el fin de que no hubiera una respuesta violenta de ese grupo. Luego de esa reunión fue asesinado el secretario de Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco González Gatica, crimen que se cometió el 3 de octubre. El segundo encuentro se habría acordado el domingo en la comunidad de Petaquillas, a solo 10 minutos de Chilpancingo. En esta reunión estaban citados líderes de los ardillos, quienes se encontraban inconformes por el acuerdo realizado entre el alcalde y los tlacos y los ardillos, quienes lo habrían asesinado debido a diferencias con él. Esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que antes de ser asesinado el alcalde iba a una reunión específica, así lo dijo. No llevaba escolta, tampoco había solicitado seguridad federal formalmente. Iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde. Se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. En este caso, de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. A pesar de los indicios de la participación del crimen organizado en este asesinato del alcalde Alejandro Arcos, la Fiscalía General de la República aún no atrae el caso. Hasta ayer estaba analizando si lo hacía o no. La guerra entre tlacos y ardillos, que intentaba evitar Alejandro Arcos, lleva al menos 2 años causando muertes en Chilpancingo. Este año ambos grupos intentaron influenciar en la elección del 2 de junio. Los detalles los tiene Emil Castañeda. Desde hace al menos 2 años, la disputa entre los tlacos y los ardillos ha tenido puntos críticos por el nivel de violencia que alcanzan. El más reciente ocurrió en febrero de este año, cuando en un solo fin de semana ambos grupos asesinaron a 5 choferes de Urbans en una disputa por controlar las rutas de transporte público, y que terminó solo hasta que la iglesia negoció una tregua. Digamos, esta comunicación con el líder de los ardillos, don César Ortega, y pues hubo un puente ahí, una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento. Mientras tanto, en junio de 2023, el grupo de los ardillos dejó un mensaje dirigido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández junto a 5 cabezas abandonadas sobre una camioneta, un modus operandi de este grupo criminal. Este hecho ocurrió apenas un año después de que la alcaldesa se reuniera con su líder criminal, César Ortega Jiménez, en un restaurante de Quechultenango, municipio considerado como su bastión.
tuvimos ahí la oportunidad de compartir pues una grilla. Bien. Está bien, ahora sí. Que son de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no? Pues sí, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, desde ahí empezamos a construir. Más tarde, el 10 de julio del 2023, los ardillos movilizaron a cientos de habitantes del corredor conocido como Río Azul, que va desde Petaquillas hasta el municipio de Mochitlán, en un intento por influenciar a los partidos políticos que en ese entonces realizaban alianzas con miras a la elección del 2024. Según medios locales, en las campañas de este año, los tlacos y los ardillos decidieron apoyar a candidatos diferentes. Impidieron que otros hicieran proselitismo en sus áreas de influencia, y habría terminado con una negociación y el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Todo, de Petaquillas para allá, todo, no pudimos ir a ningún lado. No había condiciones para ir. Se dejó decir que solamente iría un candidato. Ya saben quién fue. No sabemos. ¿Le advirtieron que no llegara? El de la alianza PRI, PAN, PRD. Para Mili Noticias, Emil Castañeda. La Iglesia, que por cierto logró la tregua entre ambos grupos a inicios de este año, hoy se pronunció al respecto del asesinato del alcalde. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por la violencia extrema que ha ocurrido estos días en Chilpancingo. A través de este pronunciamiento hizo un llamado a las autoridades a implementar procesos de pacificación en todas las regiones de Guerrero. También exhortó a tomar acciones concretas para garantizar la paz y reiteró su compromiso para acompañar a las víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron la Estrategia Nacional de Seguridad, que estará enfocada en 4 ejes. Esto incluye la atención de las causas de la violencia, el combate a la pobreza, la desigualdad y las adicciones. Busca también consolidar la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer sus capacidades, reforzar las labores de inteligencia e investigación con la creación de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, además de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales. El objetivo es reducir los delitos de alto impacto, especialmente los homicidios dolosos y la extorsión en el país. También prevén que haya más capacidad para neutralizar a los generadores de violencia sin caer en una guerra contra ellos, con investigación e inteligencia entre varias áreas del gobierno, con atención focalizada. La estrategia incluye mejorar la prevención y la proximidad a través de la coordinación de policías locales. Las entidades a las que se les dará prioridad será Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación. Lo que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Guanajuato es por mucho el estado con mayor número de homicidios, pero es también el estado con más jóvenes con adicciones. León, Guanajuato, increíblemente, es el municipio con mayor número de pobres en el país. Es el estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo. Entonces, evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó. Con todo esto que se criticó de Guanajuato, la gobernadora Livia García llegó a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Tuvieron una reunión de trabajo que fue calificada como productiva sobre la coordinación, labores de inteligencia e investigación que ahora trabajarán en conjunto. Después de esa reunión, el secretario de Seguridad visitó otra entidad prioritaria, Sinaloa. Ahí supervisó la situación tras el conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa. Estuvo acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, con quien hizo recorridos en Culiacán. Minutos más tarde, en la 9ª Región Militar, tuvieron una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró que se pondrá en marcha los ejes de la estrategia anunciada hoy en la conferencia mañanera, y además acordaron el envío de más fuerzas federales. En primer lugar, se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Guardia Nacional vienen, se dio instrucciones ahí, la instrucción de que vengan de otros estados. De aquí al sábado siguiente va a incrementar la inteligencia y la investigación. Y eso justamente
sobre perfiles, pero no se puede decir cuáles son los perfiles, tampoco nos dijeron, pero finalmente ya hay avances de la inteligencia y se sabe. Y a pesar de esta visita de mandos federales a Sinaloa, este martes se reportaron 5 asesinatos en distintos hechos en Culiacán. También 2 mujeres y un menor de edad fueron heridos de bala. Secuestraron a un trabajador de una funeraria y a un menor de edad. Mañana se cumple un mes de esta ola de violencia que se desató por el conflicto entre los Chapitos y el grupo de uno de los hijos del Mayo Zambada. En Guanajuato, la Guardia Nacional asumió la seguridad del municipio de Salamanca a una semana del ataque contra un anexo, donde murieron 5 personas. El alcalde aseguró que los elementos municipales van a recibir un curso de capacitación, mientras el personal militar hace una revisión de su armamento, pero no fueron informados de cuánto tiempo durará ese curso de capacitación, o lo que dicen que es un curso de capacitación. Esto ya ocurrió, por cierto, en otros municipios como Celaya, Comonfort y Tarímoro, donde las fuerzas federales llevan un mes a cargo de la seguridad, con pocos resultados, eso sí, desplazando a los policías locales sin que se sepa exactamente dónde están. Y hablando de Salamanca, los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío alertaron que todavía hay 8 desaparecidos tras ese ataque al anexo en ese municipio. De las 20 personas que fueron secuestradas ahí, a 12, le reportamos aquí la semana pasada, las encontraron al día siguiente muertas. Los demás siguen desaparecidos. En Puebla, anoche empezaron a difundirse videos sobre el secuestro del empresario gallero César Bravo. Lo mataron o lo secuestraron en Huecotzingo el 30 de septiembre. Hombres armados entraron a su casa, se lo llevaron. 3 días después su cuerpo apareció decapitado en Texmelucan. El cártel Jalisco Nueva Generación se adjudicó este crimen en un video en el que lo obligaron a decir que habría acciones contra personas implicadas en extorsiones y narcomenudeo en la zona. El empresario era conocido por criar gallos de pelea y ayudar a su esposa en la venta de pasteles. En Veracruz, más violencia que tendrá que atender esta nueva estrategia federal. Las autoridades confirmaron el asesinato de Víctor Muro Velázquez, ingeniero de iluminación, que trabajó en películas como El crimen del padre Amaro y Roma, al lado del director Alfonso Cuarón. Su cuerpo fue desmembrado, los restos abandonados en 2 domicilios del centro de Jalapa, donde trabajaba en una producción. Por este caso ya hay una persona detenida que supuestamente lo conocía. La casa productora Alexis Aluches lamentó la muerte de Víctor, a quien calificó como un gran ser humano, un hombre querido por muchos compañeros cineastas. Muchos compañeros cineastas, porque quienes trabajan en el cine son cineastas, todos ellos. Pero el gobernador de Veracruz, que ya le falta poco para dejar el cargo, aún tiene estas ocurrencias y en lugar de lamentar, condenar el crimen, prefirió desmentir que sea cineasta y se refirió a él como un iluminador. No, tampoco. Es falso que sean cineastas. Son trabajadores de una empresa que da iluminación y que pues fueron contratados con ese objetivo por otra empresa, ¿no? Ellos se encargan de hacer iluminación. El que presuntamente fallece y falta que quede identificado es el que se encargaba de instalar la iluminación. Y nada más vean cómo la imprecisión de la información, y se atreven a mentir porque en algunos medios ya cineastas, ¿no? Pues es cineasta porque trabajaba en la industria del cine y sí, se encargaba de la iluminación, pero era cineasta, como el resto de trabajadores de esa industria. En Oaxaca, cientos de estudiantes fueron resguardados en sus salones luego de varias balaceras en San Juan Copala, en la región Triqui de esta entidad. Aunque no se reportaron lesionados, los niños sufrieron crisis de ansiedad en preescolar y en primaria. Sus profesores tuvieron ahí que tranquilizarlos. No pasa nada, no tengas miedo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no llores, no pasa nada, no pasa nada. Eso en Oaxaca. En la Sierra de Chiapas, algunos municipios retomaron las clases presenciales luego de que el inicio del curso escolar se vio afectado por la violencia. Sin embargo, la reapertura de las escuelas evidenció la deserción escolar de los que con su familia siguen desplazados de sus casas. Este es un trabajo de Jonathan González. Después de 2 meses de ataques y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, las clases en algunas zonas de la Sierra de Chiapas, como Motocintla, se reanudaron el lunes. Sin embargo,
Algunos jóvenes que huyeron de la violencia y el reclutamiento forzado no volvieron. Los centros educativos de educación básica y media registran una alta deserción escolar. La deserción de alumnado, estamos hablando que hay un universo de 2.800 alumnos que desertaron en esa zona y que están pues refugiados o buscaron otra alternativa, irse a los Estados Unidos o a otras partes del estado, del país. Y se sabe que pues hay una deserción bastante acrecentada en esa zona. Por todo el tema de la cuestión de la violencia social. En Los Altos, la situación no es mejor. 2.000 maestros de Panteló, Chenaló y Chalchihuitán suspendieron clases desde el 26 de agosto por la presencia de criminales. No pueden salir, y inclusive algunos están desplazados. No están en sus casitas los alumnos. ¿Cuántos alumnos están ahí? Estamos hablando alrededor de unos 10.000 alumnos. Están sin clases. Y tampoco en línea, evidentemente. Son comunidades donde no llega la señal de internet. O sea, sí hay, pero así en teléfono, en línea que le decimos. Pero acá donde estamos no muy agarra el internet. Y no muy agarra la ficha que le dicen por la internet, pues hay que tener dinero para estar comprando todo eso, pues, y no es igual. Hasta ahora, los municipios de la Sierra Fronteriza, donde 20.000 estudiantes se vieron afectados por los problemas de inseguridad, son Frontera Comalapa, Chicomucelo, Amatenango de la Frontera, Motocintla y Siltepec. También estaba salvaguardando la integridad física de los maestros y maestras y también así de los padres de familia y alumnos. Las autoridades estatales obligan a los maestros a acudir a las escuelas, pero tienen miedo a quedar en medio de balaceras, como ya ocurrió el año pasado. La autoridad les está imponiendo el bajar ya al centro de trabajo, aún a pesar de las constantes enfrentamientos que hay entre esos grupos. Los compañeros sí están peticionando también a la autoridad que sí tengan el respaldo. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. También en Chiapas, el Congreso Estatal aprobó la designación del alcalde interino de Frontera Comalapa tras la desaparición del alcalde electo, Aníbal Roblero. En su lugar quedó al frente José Antonio Villatoro, quien fungía como primer regidor. El pasado 3 de octubre fue designado por el Cabildo, este martes fue ratificado. Hasta el momento no se sabe nada del alcalde electo, sigue desaparecido desde el mes de septiembre. En Michoacán, otro caso de alcaldes que no están y que tienen que ser sustituidos. El secretario de Gobierno, Carlos Torres, reveló que fue ilegal la licencia otorgada al alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar, quien dejó el cargo por amenazas del crimen organizado, pero ya nunca se apareció. Dijo que la convocatoria, el secretario de Gobierno dijo que la convocatoria a la sesión de Cabildo se hizo con una firma falsa. Fuentes del Partido Acción Nacional confirmaron este espacio que el Cabildo no ha notificado formalmente al Congreso Estatal para la designación de un sustituto. El gobierno mexicano continuará con las demandas contra los fabricantes de armas o vendedores también de armas en Estados Unidos. Son dos demandas las que están corriendo. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana junto al secretario de la Defensa Ricardo Trevilla y también durante su comparecencia ante comisiones el que será el canciller una vez que sea ratificado, Juan Ramón de la Fuente. Siguen las demandas. Hay algunas que se desecharon, pero hay otras que continúan. En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos. Se incluyó en el entendimiento bicentenario, creemos que por primera vez, ese tema, que hay que revisar ese instrumento para que se continúe, se actualice y reforzar las acciones. No sé qué va a decir la Suprema Corte, pero el hecho de estar ahí creo que ha sido un avance importante. Esta lucha la va a ganar México. No sé exactamente cuándo, porque estamos contra una fuerza muy, muy poderosa. Al respecto del análisis que se hará en la Suprema Corte de Estados Unidos sobre una de las demandas interpuestas por México, conversé con León Castellanos Yankiewicz, experto en Derecho Internacional e investigador de la Universidad de Ámsterdam. Esto es lo que me dijo. En este caso, las medidas piden que se desestimen las pretensiones de México, que el caso se deseche. La Suprema Corte va a sesionar y decidir sobre esto probablemente el año que viene. En los primeros 6 meses del año se desahogarán alegatos orales. Los abogados de México van a tener que presentarse ante ese Supremo
en el vecino del norte para justificar las demandas. Y en su momento la Suprema Corte pues estará dictando sentencia el año que viene, en algún momento dado, para decidir si acaso las demandas terminan ahí o continúan su curso en el recurso en las instancias inferiores. Por supuesto que hay un ámbito político muy álgido, sobre todo ahorita en tiempo de elecciones. Y lo que yo creo que este recurso en la Suprema Corte hace en este momento en muy particular es poner nuevamente de manifiesto y al frente de la discusión el tema de las armas en Estados Unidos, que yo creo que no se ha tocado mucho en esta elección. Ojalá esta sea una oportunidad para ambos candidatos, tanto la demócrata como el republicano, para poder profundizar un poquito más en estos aspectos. Un segundo punto importante del hecho de que llega a la Suprema Corte la demanda contra armerías es que la demanda en contra de las tiendas de armas, recordemos que hay 2 demandas, una en Boston, otra en Arizona, seguirá su curso por cuerda separada, como le decimos en términos jurídicos, es decir, no se verá afectada esa segunda demanda en principio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos podemos esperar de la primera demanda, ¿no? Continuará en la Suprema Corte, pero la segunda sigue en las instancias inferiores. Sí. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver solo con lo de Massachusetts, pero lo de Arizona continúa y ahí veremos el curso que tenga. ¿Crees que pueda terminar también en la Corte? Yo creo que el hecho de que llegue a la Corte la primera demanda sí tendrá algún impacto en la demanda de Arizona. Tenemos que ver qué dicen las defendidas en esa instancia. A lo mejor piden una pausa en el procedimiento, ¿no? En términos de precaución para ver qué es lo que pasa en la Suprema Corte. Dudo que los jueces en Arizona concedan esta pausa simplemente por el hecho de que los hechos y las circunstancias son bastante diferentes. Pero bueno, uno nunca sabe, como te digo, es un tema muy politizado en ese país y pues tenemos que esperarnos para cualquier situación. El huracán Milton se aproxima a Florida como huracán categoría 5. Según las previsiones, será entre la noche de mañana y las primeras horas del jueves cuando impacte cerca de Tampa, en la costa oeste de Florida, Estados Unidos. Ante estas pasar cerca de costas mexicanas, en Yucatán se reporta saldo blanco, aunque hay más de 1,000 damnificados. 106 municipios tienen afectaciones. En Campeche, el huracán golpeó a la industria pesquera al hundir al menos 6 embarcaciones. Además, un hombre murió en la isla Arena del municipio de Calquini. En Quintana Roo también se reportaron algunos daños menores. Y en Matamoros, Tamaulipas, también llegó parte de este huracán. El incremento de la marea en la playa Bagdad destruyó el muro de contención que protegía los negocios que se encuentran a la orilla del mar. Y aunque Milton continúa alejándose, las lluvias seguirán en México. Escaneando este código QR podrá consultar el clima en la zona donde se encuentre. Se pronostican lluvias prácticamente en todo el país, en 19 estados, con una potencia de fuerte intensa debido a las bandas nubosas de este huracán, una baja presión en el Pacífico y otros fenómenos que continúan afectando México. Mientras tanto, en la capital del país, productores de plantas de San Francisco Caltongo, en Xochimilco, perdieron todos sus sembradíos y pertenencias tras una fuerte lluvia registrada el domingo. Dejó inundaciones en esa demarcación y también en Milpa Alta. Más de 300 viviendas resultaron afectadas. Algunos de los viveros permanecen inundados con casi medio metro de altura de agua. Los afectados calculan que las pérdidas ascienden a más de 400,000 pesos, mientras el gobierno de la capital ya realiza un censo para otorgarles un apoyo económico. Para algunos estas lluvias han significado buenas noticias, pues el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, que se ha encargado de recuperar el antiguo lago de Texcoco, afirma haber inundado ya cientos de hectáreas ubicadas en lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Este es un trabajo de Fanny Miranda. A casi 6 años de su cancelación, el proyecto aeroportuario de Enrique Peña Nieto en Texcoco quedó bajo el agua. Desde la torre de control hasta la losa de cimentación de lo que sería el edificio terminal en forma de X, está inundado debido a las lluvias de la temporada, pero principalmente por los trabajos de reconducción del agua que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha realizado afuera de la barda perimetral hacia dentro del polígono, para evitar que se fugue a través de los drenes realizados para desecar el agua. Nosotros lo que hacemos es del parque, de lo que es actualmente el parque, hacia afuera, lo que es Jalapango, obras de bordos. En otros casos se utilizó costales para tapar algunos tubos para direccionar el agua, para poder formar espejos de agua y de esa manera poder inundar otras partes para que no se vaya a perder a los drenes generales que se realizaron. El polígono de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, ahora convertido en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, abarca 4,800 hectáreas.
El Frente de Pueblos considera que 3.000 tienen potencial de recuperación hídrica. En la zona de la X y la Torre de Control, estiman que más de 600 hectáreas ya están anegadas gracias a que lograron traer de regreso el flujo de 3 ríos del oriente que originalmente descargaban en la zona. Hemos tenido el manejo de 3 ríos, que ha sido Papalocla, Coatzacoalco y Jalapango, de los cuales han inundado 600 hectáreas. Y de los cuales en este año de esos 3 ríos se han calculado, estimado que el agua que han proporcionado aquí dentro del PET ha sido de 6.3 millones de metros cúbicos. Los trabajos de conducción que ha realizado el Frente de Pueblos han permitido que el agua inunde las partes más bajas del polígono, como esta, donde se encuentra lo que sería la pista 2, paralela a esta vialidad, que también quedó inundada en un tramo de al menos 700 metros. Solo en la construcción de la pista, los cimientos del edificio terminal y la torre de control, el gobierno federal gastó más de 14.000 millones de pesos. La importancia que tiene para el Frente de Pueblos en defensa de la tierra, que se cancelara este aeropuerto es para la recuperación de nuevos cuerpos de agua, ¿no? Recuperar el antiguo lago de Texcoco. Con imágenes de Raúl Sánchez y dron de Alejandro Vargas, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Presentaba el detalle de la nueva estrategia de seguridad y también el contexto de violencia en el que se presentó. Pues ya hay acciones, al menos desde Jalisco se está informando que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 2 colaboradores de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Salvador, alias El Chava, quien es identificado como enlace y mensajero entre el Mencho y sus operadores logísticos, financieros y jefes regionales del cártel. Este sujeto supuestamente es jefe regional en el área de Talpa de Allende y la zona metropolitana de Guadalajara. El segundo detenido fue identificado como Rogelio, alias El Gordo, de quien no se ofrecieron más detalles. Aquí una detención importante de gente cercana al Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que se reporta por parte del gobierno federal. Ahí vemos las imágenes y del traslado ya hacia la FEMDO en la Ciudad de México. Ahí se los llevan desde donde los detuvieron. Ahí acciones, por lo menos en este primer día de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno. Siguen los puntos de vista encontrados por la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Un jaloneo entre poderes. Por una parte, el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya publicaron la reforma constitucional. El Congreso planea aprobar en fast track las leyes secundarias enviadas ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esas leyes son el instructivo, contienen las fechas clave de esta elección de jueces, magistrados y ministros. Hoy, por cierto, fueron aprobadas en comisiones del Senado. La Suprema Corte, por su parte, confirmó la posibilidad de revisar la reforma constitucional, la que ya se publicó y entró en vigor. Ayer rechazó 6 proyectos que proponían desechar la consulta trámite, que, recordemos, es solo para saber si tiene o no la Corte facultades para analizar su constitucionalidad, no para declarar si es o no constitucional, pero revisarla. Aunque ayer el gobierno de Guanajuato presentó una controversia constitucional, la cual fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien hoy la admitió a trámite. Sobre la controversia constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la presentación de amparos o análisis que se pudieran generar por la reforma ya no tendrían sentido, pues ya está establecida en la Constitución. Esto lo dijo en la mañana. Ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va. El jaloneo entre poderes no significa que no haya diálogo, de hecho ya lo hay. Diálogo al menos entre el Poder Legislativo y el Judicial. Hoy la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, fue invitada a la sesión solemne del Senado con motivo del bicentenario de la Cámara Alta. Previo a esta sesión se reunió con el presidente del Senado, con Gerardo Fernández Noroña, con el coordinador de Morena, Adán Augusto López, y con el senador Ignacio Mier. El momento fue compartido por Fernández Noroña ahí en redes sociales. Después se fueron al Pleno en la antigua casona de Jicotencatl. Norma Piña fue presentada de muy buena manera por el presidente del Senado. La buena convivencia fue compartida por Fernández Noroña en sus redes sociales también, acompañada de la frase "mejora la comunicación con la ministra presidenta". A su salida, la ministra no dio declaraciones, pero el presidente del Senado dijo que ambos poderes retomaron la interlocución. Ella sí dijo algo, negó que fuera incómodo estar ahí. Veamos.
La más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, estoy diciendo que hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Hay disposición de nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Ministra, ¿cómo se siente de haberse visitado aquí el Senado en un escenario que pareciera que le era adverso? Gracias, buenas tardes. Mientras esto ocurrió, Morena abrió otro frente, pero en su contra hoy se demostró que aprueban solo por aprobar sin cambiar ni una coma, no revisaron lo que están aprobando y que lo que votaron se va con errores o con contradicciones. Sí, lo publicado y lo que entró en vigor tiene errores y contradicciones en la Constitución. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que hay que hacer una nueva reforma constitucional para corregir el cómo se elige a la presidencia o al presidente o presidenta de la Suprema Corte, pues hay dos interpretaciones distintas, dos artículos que tienen contradicciones en la Constitución de acuerdo a lo que recientemente aprobaron. Así lo admitió. ¿Pero con cuál artículo se va a elegir al presidente de la Corte? ¿Con el 94 o con el 35? Es que eso lo vamos a resolver pronto. Pero es que está en la Constitución. Por eso, con una reforma a la Constitución aclarando eso se va a hacer. Se está haciendo eso. Se está en estudio ahorita. ¿Reconocen que se equivocaron, diputado? No. No, son contradicciones que la Constitución a veces previene y que el legislador tiene la obligación de estarlos actualizando permanentemente. Ese es nuestro trabajo, somos constituyente permanente. El error está en que hay dos artículos ya plasmados en la Constitución que hablan de cómo elegir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay dos formas, se contraponen. El artículo 94, que es el que se adicionó, dice que la presidencia de la Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función de los votos que obtuvieron las candidaturas en la elección. O sea, la presidencia es para quienes tuvieron la mayor cantidad de votos. El artículo 97 de la Constitución, que no se eliminó con la reforma, dice textual: cada 4 años el Pleno de la Corte elegirá entre sus miembros al presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Entonces, por eso le preguntaban al coordinador de los diputados de Morena, ¿cuál artículo se le va a hacer caso? Tendrán que armar una nueva iniciativa, una nueva reforma, aprobarla por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, del Senado, enviarla a los congresos, que la mayoría lo apruebe y posteriormente que se promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación. Todo por no leer. Entre las preocupaciones que genera la reforma al Poder Judicial está la negativa que tendrán las personas o empresas que busquen combatir abusos de autoridad, como el que acusa Vulcan Materials luego de ser obligada a poner en pausa sus operaciones en México. Es un trabajo de Ángel Hernández. 2 años después de que el gobierno mexicano clausurara los trabajos de extracción de piedra caliza de la firma Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, el primero declaró como área natural protegida el área donde la segunda opera. Es un conflicto diplomático heredado a la administración de Claudia Sheinbaum. La terminal portuaria y la zona de extracción de Sactún, antes Calica, lucen desiertas. Todos los trabajos mineros y de transporte se mantienen paralizados y solo hay equipo de seguridad perimetral de la minera. En mayo de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, suspendió los trabajos de Calica por presuntos daños medioambientales, un reclamo que ya había sido hecho años atrás por ambientalistas y colectivos, pero que Calica negó siempre. Tras el anuncio de la nueva área natural protegida, Sactún denunció que se trataba de una expropiación ilegal que paralizaría las relaciones comerciales y de inversión entre ambas naciones. Una denuncia a la que un par de legisladores republicanos se sumaron, incluso amenazando con que la administración de Claudia Sheinbaum podría pagar las aplastantes consecuencias de la acción emprendida por la administración López Obradorista. Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre el conflicto, pero se prevé que la presión desde el gobierno estadounidense llegue a través de la embajada para que la presidenta Sheinbaum emita una postura oficial. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Este martes se cumplió una semana de la tragedia migratoria. 33 migrantes fueron atacados a balazos por elementos del ejército mexicano en un camino de terracería entre Huixtla y Villa Comaltitlán.
dejó como saldo 6 personas asesinadas, entre ellas 2 menores de edad, Erini Saad Salah, Malek Herjes, de 11 años, y Badi Makram Fahmy, de 17, ambos originarios de Egipto y quienes aún se encuentran en servicio médico forense, sus cuerpos allá en Tapachula, en espera de que las autoridades consulares contacten a sus familiares. De las personas que resultaron lesionadas y trasladadas a un hospital en Huixtla, 6 fueron dados ya de alta, 2 más, entre ellos un menor de edad también egipcio, continuaron hospitalizados luchando por sobrevivir. Los 17 ilesos, junto con los dados de alta, recibieron el formato migratorio múltiple y fueron trasladados a la frontera norte de México. Hoy la presidenta dijo que hay órdenes de aprehensión ya giradas contra los elementos del ejército, contra 2 de ellos que asesinaron a los 6 migrantes en el municipio de Huixtla el pasado 1 de octubre. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, advirtió que no habrá impunidad en el caso, garantizó que su gobierno hará todo lo necesario para evitar que hechos como este se repitan. La presidenta aprovechó para informar, porque le preguntaron, que el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, será el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, pero hasta diciembre, cuando concluya su mandato frente a la entidad poblana. Mientras tanto, Francisco Garduño se queda frente al Instituto Nacional de Migración. Dijo la presidenta que para que no se rompa el trabajo que está haciendo. Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre. El cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo. Entiendo que ese proceso continúa, pero no entiendo que no hay nada pues en contra de Francisco hasta ahora. ¿Quién sabe qué trabajo esté haciendo Francisco Garduño y el Instituto Nacional de Migración? Pues no sabemos nada de el instituto desde el 19 de septiembre. No publican ni comunicado, ficha, nada dijeron de lo ocurrido la semana pasada en Chiapas tampoco. Y sí hay una investigación en su contra. Desde abril del 2023 fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 personas, dejó heridas a otras 27. En el informe de la Fundación para la Justicia, una organización civil que ha luchado en este caso, que ha ayudado a las víctimas y que los ha representado legalmente, se menciona la responsabilidad de Garduño en el incendio y destaca que durante su gestión se han documentado 14 incendios en centrales migratorias desde el 2019 hasta el 2023. Además, Francisco Garduño ha gastado miles de millones de pesos del Instituto Nacional de Migración en vuelos en el último año para presentarse a firmar cada 15 días por el caso del incendio en la estación migratoria. Hay documentos que lo comprueban en lugar de gastar de su bolsa. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación sobre la campaña del presidente Gustavo Petro de 2022 por presuntas irregularidades. Tanto Petro como el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder ante una presunta violación a los topes de gastos establecidos y recurrir a fuentes prohibidas. Al respecto, el presidente colombiano señaló que ha comenzado el golpe de Estado, así lo consideró. En un mensaje publicado en sus redes sociales negó las acusaciones, dijo que de seguir este proceso se violaría la Constitución y su fuero. Pone además, dijo, en peligro la institución que él representa. Pidió también a la fuerza pública no levantarse en armas contra el pueblo. A 4 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país anunció cargos contra un ciudadano de Afganistán, residente en Oklahoma City, por conspirar para llevar a cabo un ataque terrorista el día de las elecciones, el próximo 5 de noviembre, en nombre del Estado Islámico de Irak, ISIS. Según la denuncia penal presentada, Nasir Ahmad Tawhedi, de 27 años, obtuvo armas de fuego como rifles AK-47 y municiones para llevar a cabo este ataque violento. Como parte de la conspiración, el acusado presuntamente tomó medidas para liquidar los bienes de su familia y enviarlos al extranjero. De ser encontrado culpable, podría pasar hasta 35 años de cárcel. La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Nobel de Física al estadounidense John Hopfeld y al británico Humphrey E. Hinton con sus aportaciones por el llamado Machine Learning, los distintos métodos por los que las máquinas aprenden. A Hinton se le conoce como el padrino de la inteligencia artificial. En cambio, a Hopfeld se le considera uno de los pioneros en idear una red neuronal artificial. Pausa, volvemos.
Señoras y señores, las leyes secundarias se votan, la reforma va. Gil leyó en una nota que Lenia Batres sugirió realizar juicio político a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por iniciar un análisis contra la reforma judicial, pero no contra, un análisis sobre esto, propuesta por el expresidente López. Someter la posibilidad de que una reforma constitucional sea declarada inconstitucional es un exceso, un abuso de autoridad. Es el juicio político de desafuero para que se proceda penalmente por la comisión de varios delitos. Hay varios que podrían estarse configurando ahorita, dice la ministra Lenia Batres. A estas alturas, cuando se toman estas atribuciones tan desmesuradas, yo creo que sí debería considerarse. Estarían siendo suplantados por una facultad que se está inventando la Corte. Dice Gil, pongámonos serios. Cadena perpetua para estos 8 ministros y ministras que dieron entrada al análisis de la reforma judicial. ¿Contenta, ministra? ¿Va bien Gil o se regresa? Gámez les recuerda que la Suprema Corte autorizó esta semana que el Pleno pueda entrar al análisis de los recursos de la reforma judicial, así como usted lo oye. La ministra Lenia Batres considera que esto es motivo de un juicio político, así como usted lo oye. Todo es muy raro, caracho. Como diría Edmundo Gorman, se tenía en tan elevado concepto que nunca alcanzó a ver quién era. Los veo mañana, 22 horas.